La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que anuló el decreto sobre las obras prioritarias del gobierno federal. La mandataria capitalina aseguró que esta decisión forma parte de una estrategia para detener el avance de la cuarta transformación en el país. Así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Que hay muchos ministros de la Corte que en realidad la razón no es jurídica, sino que tienen otra razón, que es parar las obras del presidente y que realmente responden a intereses distintos de los intereses de seguridad nacional del pueblo de México y de tener obras de infraestructura que le den un largo aliento y un futuro a nuestro país. Entonces, ese es el objetivo, parar las obras del presidente. No van a poder, la verdad. Y por cierto, será el 30 de mayo cuando Morena arranque con sus conversatorios para analizar las facultades y constitución del Poder Judicial de la Federación. Esto es parte de la reforma constitucional que busca el gobierno federal para que los ministros de la Corte, de este máximo tribunal, sean electos por voto popular y no como se hace ahora, que el presidente López Obrador envía las ternas al Senado y el Senado elige. Ahora, el presidente envía las ternas. El presidente que fue votado por voto popular es el encargado, es decir, esa representación que tiene de ser el titular del Ejecutivo, la utiliza para mandar propuestas de quiénes pueden ser los mejores ministros y ministras para representar al Poder Judicial. O sea, finalmente son decisiones de un voto popular que vienen de un representante que llegó a ese puesto por un voto popular. Lo mismo a los senadores, después el Ejecutivo lo pasa al Senado y los senadores terminan votando por quien consideran que es el ministro o ministra más adecuado. Es decir, ya hay un asunto de voto popular para elegir de alguna manera ministros. Pero bueno, quieren cambiar completamente esas reglas y aquí le presento más detalles. Con las elecciones en puerta, el partido de Morena en Cámara de Diputados realizará una serie de conversatorios para discutir las facultades y atribuciones del Poder Judicial. Esto como antesala para la consulta popular por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador para que las y los ministros sean elegidos por voto popular como parte del llamado Plan C. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo, simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados. Les puedo decir que a los cuatro vientos se puede gritar que en una república todo se toca. La presidencia de la república, el Congreso, el INE, la Corte. Serán 4 rondas de debate organizadas por Morena, que contemplan la participación de la sociedad civil, la academia y la invitación abierta a legisladores de otros grupos parlamentarios. Iniciarán a partir del 30 de mayo, a escasos días de la contienda electoral en el Estado de México y Coahuila, y terminarán el 20 de junio cuando se prevé tengan como invitados a las y los ministros de la Suprema Corte. Concluido estos conversatorios en Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados haremos asambleas informativas en todo el país para que los mexicanos conozcan, insisto, cómo se integra atribuciones, facultades, procedimientos de designación que tienen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos un diálogo, queremos una construcción en este cambio de régimen que implique hacer valer que cada quien no invada competencias, no invada atribuciones y que más bien funcione el Estado mexicano como se estipuló desde el constituyente. Los conversatorios se llevarán a cabo los días 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio en las instalaciones de San Lázaro. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Vamos a otros temas, vamos con otro tema. Como se lo decía, Morena iniciará el martes 30 de mayo una serie de conversatorios para someter a discusión pública
el mecanismo de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para hablar más a fondo de este tema y de otros asuntos que tienen que ver con Morena, nos visita y me da gusto recibir aquí a Hamlet García, diputado federal de Morena. Bienvenido, Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Un gusto estar contigo aquí en Heraldo y un saludo a toda la audiencia. Oye, sin duda este asunto del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es polémico, controvertido. Me imagino que ahora le interesa más que nunca también a la sociedad. ¿Por qué quieren cambiar el Poder Judicial y por qué en este momento y no al inicio de una administración que es normalmente donde las reformas que son de fondo, constitucionales, estructurales, es cuando se proponen? Bueno, de hecho, la reforma constitucional vendría hasta el arranque de la próxima legislatura, 66ª, del 24 correcto, de junio. Cuando le quedará prácticamente un mes en el gobierno al presidente López Obrador y estará por entrar en funciones la persona que sea electa en 2024. Este proceso implica que a más tardar en noviembre tendría que estar aprobada la solicitud de consulta en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y la jornada para preguntarle a la ciudadanía sobre este tema se celebraría en agosto del año 2024. La reforma entonces vendría en septiembre, después de la consulta. ¿Cuáles son los parámetros que establece la Constitución para celebrar esta consulta? Existen tres opciones: que la solicite el presidente de la República, que la solicite el 2% del listado nominal, que son millones de ciudadanos, o que la solicite el 33% de los diputados o senadores. Arranca, digamos, en la Cámara de Origen y se tienen solamente 20 días naturales para aprobarla. Después se turna a la Cámara Revisora, que en este caso sería el Senado, y la tercera fase implica que la Suprema Corte califique la pregunta que se proponga en la consulta. Como los tiempos son muy cortos de discusión en la Cámara y en el Senado, nosotros adelantamos los foros antes de presentar la consulta. Y por eso arrancan el próximo martes 30, para escuchar expertos, escuchar a los propios ministros de la Corte, escuchar a la ciudadanía. En nuestra historia hemos tenido distintos sistemas de designación de ministros de la Corte. En 1824, por ejemplo, en la primera Constitución, se juntaban un día todos los congresos locales y en sobres cerrados votaban por los candidatos a ministros de la Corte. Enviaban con emisarios los sobres a la Ciudad de México y aquí en un mismo acto se abrían todos los sobres y quien tenía más votos era ministro de la Corte. En 1857 se votaban directamente por los ciudadanos, pero con un sistema de representación indirecta. Ahorita te voy a decir por qué. El país en ese entonces se dividía en distritos conformados por 40,000 ciudadanos y cada distrito se dividía en secciones de 500 electores, muy parecidas a las que tenemos ahora, que son de 750 electores. En cada pueblo, en cada comunidad, en cada colonia, los votantes designaban a un representante por el México rural que teníamos en ese momento. Ese representante que resultaba electo llevaba, digamos, la voluntad de todos los electores de su colonia o de su comunidad y viajaba a la cabecera distrital. Y ahí se quedaba 2 días. El primer día votaba por presidente de la Nación y el segundo día votaba por ministros de la Suprema Corte. Pero todo el pueblo de México participaba en esa elección. Entonces, nosotros queremos preguntarle a la ciudadanía qué opina, si quieren que regresemos a ese sistema de 1857, si quiere que impongamos un sistema como el de 1824, si quiere que todo siga igual. En este momento, el presidente nomina a 3 candidatos y el Senado de la República, por 2/3, tiene que aprobar a los ministros de la Corte. Son los 3 sistemas que hemos tenido en nuestra historia. ¿Y como para qué regresar al siglo XIX con la elección de los ministros, como se hacía antes? Pues han pasado ¿cuántos años? Bueno, fue una época mucho, ¿no? La política, la sociedad, la economía, la justicia. Fue una época brillante del derecho mexicano. Yo soy del estado de Jalisco. El jurista más importante de nuestra historia es Ignacio Luis Vallarta, quien junto con Otero y también legisladores y juristas de otras partes del país afinó y creó el modelo del amparo. De hecho, la avenida más importante de Guadalajara se llama Ignacio Luis Vallarta y el puerto recibe el nombre en su honor. Y en esa misma época estuvo Juárez y estuvieron otros grandes juristas que crearon las leyes de reforma, que instituyeron la República. Y tuvimos muy buenos ministros de la Corte, electos popularmente. En este momento, tú solo llegas a la Corte si conoces al presidente de la República y si tienes conexiones suficientes en el Senado para que te voten por 2/3. Con este nuevo sistema, por ejemplo, es una opción.
Las barras de abogados podrían nominar candidatos a la Suprema Corte. Esto pasa en muchos países de Latinoamérica. Las universidades podrían opinar. El propio Poder Judicial, con jueces y magistrados de carrera, podría proponer. El presidente decía tener una lista de preselección, digamos, de 100 semifinalistas y que dentro de esos 100 la ciudadanía escoja quiénes son los 11 ministros de la Corte. Pero me parece que es válido que la ciudadanía se exprese y que diga si quiere que todo siga igual o busca que se refresque el Poder Judicial. Ahora, la representación popular de los ministros, yo escucho a muchos legisladores de Morena y de los partidos aliados, pero sobre todo de Morena, que bueno, defienden esta idea de que a los ministros y a las ministras los vote popularmente como un candidato a legislador, a gobernador, a presidente municipal, alcalde, lo que sea, porque dice, bueno, a ver, pues es que son los únicos que de los poderes, de los tres poderes de la Unión, que no votan, ¿no? Yo decía hace rato que hablaba sobre el tema, que finalmente el hecho de que el presidente de la República proponga a una terna, ¿es una terna? Sí, es una terna. Una terna al Senado, y el Senado con sus legisladores, también muchos elegidos por voto popular, igual que el presidente, elijan quién va a ser el ministro o ministra que representará al Poder Judicial en este máximo órgano de justicia, pues finalmente es una representación popular que viene de los líderes populares que fueron elegidos por votos, ¿no? O sea, finalmente sí lo es así, aunque los ministros per se no sean votados popularmente. Sí, es un sistema que rige en este momento. No estamos diciendo que... O sea, lo que quiero decir es que sí tienen representatividad popular hoy los ministros, ¿no? Porque los elige, el presidente los propone y el presidente lo votaron a 30 millones y a los legisladores también, a los que los pasan a las propuestas, ¿no? Sí, pero hay un cuello de botella en el que solamente 129 personas deciden quiénes son los ministros de la Corte, el presidente y 128 senadores, y de ellos basta 2/3 partes. Era lo que te decía. No hay pluralidad al interior de la Corte en visiones, en perspectivas, en trayectorias, que sí se puede generar a través de una reforma. En muchos países de Latinoamérica, como te decía, tienen voz las barras de abogados. Sí. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, hay otra Asociación Nacional de Abogados de Empresa que forman parte de un colegio de colegios de abogados, han pugnado por dos cosas muy básicas. Primero, que se tenga un examen obligatorio de barra para poder ejercer la abogacía y que los propios colegios tengan más voz. Y este podría ser un esquema, un sistema. Lo que digo es, podemos probar otras fórmulas porque es indudable que tenemos una crisis en la impartición de justicia. Todos los días aquí en tu noticiero y en otros programas se dan a conocer resoluciones que desde nuestra perspectiva resultan injustas. Descongelamiento de cuentas, liberación de narcotraficantes. Cuestiones que afectan severamente a la sociedad. El propio Poder Judicial en 2019 emitió un estudio interno, lo hizo público, sobre el problema del nepotismo que existe al interior del Poder Judicial, sobre el problema de la corrupción. También hace algunos años, 3 años, se dio a conocer en primeras planas que el examen para ser juez federal se vendía y el Consejo de la Judicatura tuvo que suspender a algunos de los servidores públicos que forman parte de él. En este momento, la persona que le hacía las compras a Genaro García Luna forma parte del Consejo de la Judicatura Federal y tiene también un trabajo administrativo. Por presunción de inocencia no vamos a mencionar su nombre. Pero este tipo de cuestiones afectan notoriamente a la impartición de justicia. Entonces es evidente que se requiere una transformación del Poder Judicial. Y no solo estamos hablando del Poder Judicial Federal. Esta reforma, si se hace a nivel constitucional, podría impactar también en los poderes judiciales de las entidades federativas. Que es donde quizá hay más corrupción o más problemas con la buena procuración de justicia. ¿Qué responden a las críticas que han hecho juristas renombrados o muy conocidos, expresidentes de la Corte o exministros o ministros en retiro, sobre que el hecho de que los elija el pueblo a los ministros y ministras, pues es un conflicto de interés claro, porque pues, se meterían ahí los partidos, los intereses de grupos de poder como los empresarios, quienes financian campañas, y podría pues someter a los ministros, como sucede también cuando los grupos de poder apoyan a los candidatos populares en los gobiernos locales, estatales, federales, en los legisladores. Es decir, ¿qué responden a ese tema? ¿Qué candados habría que poner si es que la gente decide en estas consultas que sí elijan a los ministros por voto popular? Los candados vienen desde la fase de nominación. Si, por ejemplo, en la nominación, en lugar de solo el presidente de la República, participa también el propio Poder Judicial, yo creo que no van a poder decir que hay una imposición de grupos de interés. Si supuestamente el Poder Judicial es pulcro, ¿por qué no permiten que jueces y magistrados que formen parte de ese Poder Judicial sean nominados a la Corte?
¿Por qué tiene que ser solo el presidente de la República? De igual manera, si se requiere que el propio Senado o la Cámara de Diputados o ambas presenten propuestas de ministros de la Corte o las universidades públicas del país presenten propuestas de ministros de la Corte, ¿por qué van a decir que ya vienen con alguna inclinación ideológica? Y en la fase de conocimiento público se podrían utilizar los tiempos y espacios oficiales del Estado mexicano en radio y en televisión, que existen desde hace 2 décadas, para que ahí los ministros expongan cuáles son sus atributos, su trayectoria y los ciudadanos puedan votar por ellos. Ahora, referías tú el caso de algunos países de Latinoamérica que involucran a las universidades, a las barras o colegios de abogados para la designación de ministros y ministras, pero hay en el mundo, en Latinoamérica o en otros países, lugares donde se elijan a sus ministros y ministras o representantes del máximo órgano de justicia del país a través del voto popular. Sí, está el caso de Bolivia, que es el que se ha comentado mucho en medios. He visto ensayos académicos en los últimos 15 días que mencionan que hay algunos jueces en Japón, otros en algunas naciones de Europa que son electos, no los ministros de la Corte, pero sí jueces. Lo vemos en Estados Unidos, no solamente con los jueces de primera instancia, sino magistrados de cortes superiores de Estados Unidos que son ratificados mediante el voto popular. Los fiscales, por ejemplo, también son electos en Estados Unidos. Y la justicia ya no funciona como aquí. Aquí siempre, después de las instancias locales, tienes la vía del amparo para escalar a los juzgados federales. Sí. En Estados Unidos, las determinaciones que toman las cortes estatales, en el 99.9% de los casos, son terminales, porque es muy excepcional que el órgano federal atraiga un asunto. Entonces, los magistrados que revisan terminalmente muchos de los asuntos importantes en Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley, imagínate miles de millones de dólares en litigios, son decididos por jueces que son electos por la ciudadanía. Y lo que nosotros decimos es, hay que probar otros sistemas, hay que intentar abrir el Poder Judicial, precisamente por este problema también del nepotismo. En el gremio jurídico se le conoce como el Poder Judicial familiar, porque los sobrinos, primos, hermanos de los magistrados intercambian familiares. Te voy a mandar, si me permites, este estudio del 2019. Ahí señala el Consejo de la Judicatura y la Corte que en el circuito de Durango un magistrado estuvo 30 años y colocó 17 familiares en todos los juzgados y tribunales de ese circuito. Eso significa que una misma familia decidía sobre tu asunto en todas las instancias. Ahora, esos cacicazgos ocurren en la política, en los sindicatos y en todos lados, ¿no? Para eliminarlo, el año pasado presenté una iniciativa que fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales para rotar cada 5 años a los magistrados de circuito. Hoy en el país cada circuito es un estado, para decirlo en términos simples. Es que estén 5 años en Jalisco y después se vayan a Guanajuato y después se vayan a Querétaro y después se vayan a Aguascalientes. No que estén 30 años en un mismo lugar porque se enquistan estos cacicazgos que tú mencionas. Oye, Hamlet, por último te pregunto, porque el tiempo que ya sabes en televisión, ¿cómo es? A ver, si pasa la consulta popular, es decir, que tienen en la consulta la aprobación de la mayoría de los votantes o los participantes en la consulta, pero no ganan la mayoría calificada el próximo año para hacer una reforma constitucional, ¿en qué se va a quedar este intento de cambio en el Poder Judicial? Bueno, he leído a analistas en las últimas semanas que no son afines a Morena. Te voy a poner Carlos Puig, que escribe en Milenio. Y uno de sus editoriales de la semana pasada hablaba de la podredumbre en el Poder Judicial Federal. Entonces yo creo que hay un ánimo social generalizado por reformar al Poder Judicial. Ahora, ¿de qué forma se encamina esa modificación? Va a depender de si se tiene o no la mayoría calificada, pero sin duda la próxima legislatura va a abordar el tema de la impartición de justicia en nuestro país. Esperemos que sea con mayoría calificada y para eso el presidente nacional de mi partido, Mario Delgado, tu tocayo, ha invitado a que los ciudadanos se involucren y a que activemos el plan C para obtener esa reforma constitucional y la mayoría. Bueno, viene seguido aquí Mario Delgado, ya le hemos preguntado también de esto. A ver, entonces, si no tienen la mayoría calificada, no pueden hacer reforma constitucional, tendrán que ir a hacer una reforma legal que a lo mejor después se va a topar con la Corte, como ha pasado con algunas otras que han sido impugnadas, reformas legales y que después se invalidan. Pero te pregunto, por último, y que tiene que ver con todavía esta legislatura, ¿van a recortarle el presupuesto a la Corte o al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura en el próximo presupuesto? ¿O van a ir por sus fideicomisos, los de 20,000 millones de pesos que creo que tienen? Fíjate que sí hay una serie de excesos en el Poder Judicial Federal que han sido
revelados en las últimas semanas. Yo no entiendo por qué a cada ministro habría que darle 2 Suburbans o por qué tendrían derecho a un haber por retiro tan extenso, tan costoso para el país. Hay aquí también un tema de retroactividad en las prestaciones y se podrían amparar para mantener sus privilegios. Entonces, eso lo vamos a revisar con cuidado. En el tema de los fideicomisos también se han solicitado informes para saber en qué estado se encuentran y esa es una atribución de la Cámara de Diputados, pero siempre hemos sido muy responsables en los temas de presupuesto. Ojalá que el propio Poder Judicial haga un esfuerzo de mesura. La prudencia debe ser la característica más importante en quienes imparten justicia y nos parece que en este momento no ha existido. Ojalá que eso exista en el futuro. Ya, bueno, pues ahí está el tema. Y luego hablamos de la reforma que necesitan las fiscalías, porque es el otro problema, ¿no? Sí. Las fiscalías estatales, locales, y yo creo que hasta la federal no ha funcionado muy bien. Es procuración e impartición de justicia, tienes toda la razón. Bueno, pues ya lo platicamos. Un gusto recibirte aquí, Hamlet García, diputado federal de Morena. Muchas gracias y buenos días. Gracias.